nombre es Eduardo González, soy el jefe del Departamento de Relaciones Laborales del Grupo Técnicas Reunidas y pertenezco al Comité Laboral de Tecniberia. Lo primero, antes de nada, agradecer a Tecniberia que organice una webinar sobre tan importante materia como es el canal de denuncias, y también agradeceros a todos vosotros que os hayáis apuntado a este webinar y que os resulte de interés. Como seguro que conocéis, el canal de denuncias es una herramienta necesaria que permite alertar de una mala conducta en la empresa. El canal permite gestionar las comunicaciones e informaciones sobre posibles conductas irregulares en las que se tenga conocimiento. También las que se consideran contrarias a las normas de la empresa recogidas en sus propios protocolos y códigos de conducta. La finalidad de un canal de denuncias es siempre mitigar riesgos derivados de esas malas conductas y con ello se pueden evitar sanciones y multas. E importante, se acredita la existencia de una cultura de cumplimiento en la empresa. La webinar de hoy va a tener dos partes. Una, canal de denuncias afecta a mi empresa. Ahí contamos con la ayuda de Gómez Acebo y Pombo Abogados. Y la segunda parte, experiencia empresarial y nuevos retos. Contamos con la experiencia de Técnicas Reunidas, ¿no? En la primera, la ponente por parte de Gómez Acebo y Pombo Abogados será Paloma de Carlos. Paloma es abogada de penal económico y corporate compliance. Paloma cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento en materia de delitos de ámbito socioeconómico y empresarial y es experta en el desarrollo, implantación y seguimiento de sistemas de prevención de delitos en empresas nacionales y también internacionales, en la gestión de canal de denuncias y en la realización de procesos de investigación interna. Forma parte del World Compliance Association, que es una asociación internacional formada por profesionales y organizaciones del mundo del compliance. Paloma abordará en su primera parte pues, los aspectos claves de la Directiva Comunitaria 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión Europea, como son responsabilidades de gestión, plazos de los procedimientos de investigación, obligaciones de información, protección del denunciante y represión de las denuncias instrumentales. Más temas seguramente también. En la segunda parte, la ponente será Irene Maceín, a la que conozco muy bien y con la que he trabajado en algún tema interno con gran profesionalidad por su parte. Es Compliance Officer de Técnicas Reunidas, abogada especializada en penal económico y prevención del fraude y corporate compliance. Irene, al igual que Paloma, es experta en investigaciones de fraude, así como en la implantación y monitorización de sistemas de gestión de compliance penal. Está certificada por Ascon y como experta en compliance inscrita en el registro de peritos de compliance y al igual que Paloma también forma parte del World Compliance Association. Irene en su ponencia o en su parte de este webinar abordará la experiencia de Técnicas Reunidas con compliance, el canal de denuncias y los nuevos retos a los que se enfrentan o nos enfrentamos dentro de una empresa como Técnicas Reunidas. Luego, al final de esta webinar, de estas dos ponencias por parte de Paloma y de Irene, terminaremos o podemos terminar con un coloquio sobre los temas que hayan tratado ambas y preguntas y dudas que puedan surgir. De nuevo agradecer a Tecniberia el montar esta webinar interesante y de nuevo agradeceros a todos vosotros el haberos apuntado y espero que resulte de interés y que sea de vuestro agrado. Y por mi parte, yo creo que podemos dar paso ya a la primera parte de la ponencia. Un segundo, Eduardo. Antes de comenzar, os recuerdo a los asistentes que mientras Paloma e Irene nos hagan sus ponencias, podéis ir realizando preguntas que luego le trasladaremos en el coloquio. Para ello, en la parte baja de la pantalla tenéis un icono donde podéis ir haciendo las preguntas. ¿De acuerdo? Donde pone chat, imagino, ¿no, Araceli? ¿Perdona? Donde pone chat, imagino. Sí. Fenomenal. Pues yo creo que sin más preámbulos, Paloma, te damos paso. Muy bien, pues empezamos. Buenos días a todos y, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias tanto a Técnicas Reunidas como a Tecniberia por ofrecernos esta oportunidad de participar en esta sesión de formación. Voy a compartir mi presentación para que sea más sencillo. ¿Se ve, verdad?
Perfecto. Bueno, pues como adelantaba Eduardo, mi presentación, mi parte de la ponencia tratará básicamente sobre la famosa Directiva de Protección de los Denunciantes o los Informantes. El tema es sin duda de máxima actualidad, lleva bastante tiempo generando y lo hace todavía a día de hoy un interés más que palpable y continuo en las compañías. Antes de empezar comentábamos los ponentes que nosotros desde el despacho prácticamente todas las semanas recibimos 2 o 3 consultas de clientes, pues consultándonos sobre el estado de la transposición y sobre todo en relación con el contenido, cómo va a transponer nuestro legislador las obligaciones y los deberes que se recogen en la directiva. Respecto de ambas cuestiones, me temo que no puedo ofrecer mucha más información que la información pública que tenemos todos a nuestro alcance. Es cierto que la directiva debe ser transpuesta antes del 17 de diciembre de este año. Todavía estamos a tiempo, pero no se puede asegurar que se vaya a cumplir. Máxime teniendo en cuenta los retrasos que ha habido en los últimos tiempos con la transposición de otras directivas igual de importantes. Respecto de la segunda cuestión, es cierto que sí se realizó una consulta pública a finales de diciembre del año pasado, principios del presente, pero desconocemos si la directiva se va a transponer en una única norma, si se integrará en varias, por ejemplo, en el Código Penal, en la Ley Orgánica de Protección de Datos o en otras, y tampoco sabemos si realmente se va a aprovechar para detallar algo más el ámbito de aplicación de la directiva. Esto no solamente pasa en nuestro país, el resto de países que están afectados por la directiva, al menos hasta la semana pasada, estaban también pendientes de transponerlo, con la única exclusividad de Dinamarca. Dinamarca ya ha transpuesto la directiva y a lo largo de algunos de los puntos que trataré en mi presentación haré alguna mención que yo creo que nos va a orientar un poco sobre cómo se puede hacer en nuestro país. Entrando ya un poquito en materia, la directiva lo que hace es obligar a los Estados miembros a implementar mecanismos que favorezcan la información, la denuncia, la comunicación sobre infracciones legales, garantizando siempre una protección efectiva de los informantes. ¿A quién se protege? Pues se protege fundamentalmente a cualquier informante. El concepto es más que amplio. Por cualquier informante, la propia directiva considera que puede ser cualquier persona que preste servicios tanto en el sector público como en el privado, que hayan conocido la información sobre la que van a formular esa denuncia en un contexto laboral. Y digo que es amplio porque se amplía el concepto más allá del trabajador por cuenta ajena, lo que nosotros muchas veces podemos pensar que son aquellas personas pues, habilitadas para formular una denuncia. Es decir, se amplía a trabajadores que no sean asalariados, por ejemplo, a un freelance, a un agente, etcétera, a los accionistas, a miembros del órgano de administración o de gestión, incluyendo a los no ejecutivos, voluntarios, trabajadores en prácticas, contratistas, antiguos y futuros empleados. De hecho, en la exposición de motivos de la directiva se habla incluso que un futuro empleado, si en el marco de su contratación verifica que se pueda estar cometiendo alguna irregularidad, va a poder estar capacitado para formular una comunicación o una denuncia. Este punto, la verdad es que parece difícil que el legislador español lo vaya a ampliar porque no se me ocurre así a bote pronto alguna categoría más de persona que pueda estar capacitada para denunciar. Lo que sí, donde sí creo que puede haber algún tipo de mejora o de detalle es en el segundo de los puntos, en qué materias se pueden denunciar. La directiva es algo genérica, habla de infracciones que supongan una infracción de los derechos de la Unión Europea en un listado determinado, en un listado concreto de materias. Por poner algunos ejemplos, habla de irregularidades en contrataciones públicas, donde se incluirían las corrupciones y los fraudes, irregularidades en materia de mercado financiero, seguridad del transporte, protección del medio ambiente, salud pública, protección de los consumidores y otras. Sin embargo, algo que se ha criticado bastante ha sido que la directiva no distingue si esas infracciones llevadas a un ámbito local suponen o no una infracción administrativa, penal o de otro tipo.
Personalmente, yo aquí sí que me inclino a pensar que nuestro legislador irá un poquito más allá y además en línea con la norma danesa. La norma danesa sí ha ampliado este aspecto y determina que se podrán también denunciar infracciones de leyes nacionales, como parecería lo más lógico, incluso vulneraciones de naturaleza grave. Lo define así y encuadra las corrupciones y los fraudes. Como siempre, la protección no es general ni en todos los supuestos, sino que será observada y se deberá salvaguardar en aquellos supuestos concretos en el que la denuncia se haya realizado de buena fe. Es decir, operará cuando el informante sí que tenga motivos razonables para realizar esa información sobre la base de una creencia veraz. Si después, en el transcurso de un proceso de investigación, se verificase que la información era incierta, pues no habrá ningún tipo de represalias, ¿de acuerdo? Pero las comunicaciones o denuncias de mala fe, por supuesto, que no estarían amparadas bajo este paraguas de esta directiva. ¿Cómo se puede denunciar? Sería la tercera pregunta. Pues la directiva ofrece un triple mecanismo: denuncias internas, externas y la denominada revelación pública. Me voy a detener un poquito en la denuncia interna, aunque luego Irene contará desde su experiencia interna en Técnicas Reunidas cómo se gestionan, pero creo que merece la pena pues que hablemos aquí un poquito de en qué consisten los procedimientos de denuncia interna. La directiva las trata como la opción prioritaria y no es más que aquella que se pone a disposición del informante ad intra, es decir, desde la compañía, sin perjuicio de que se pueda gestionar de forma interna o se externalice en un tercero, como después trataré de dar una pincelada. Existen distintas formas de implantar un canal interno de denuncias. Puede ser verbal, puede ser escrito, se puede realizar a través de una línea telefónica, bastante común en países anglosajones, por un correo electrónico o incluso en una plataforma informática. La realidad es que pues cuando se empezaron a implementar los canales de comunicación y denuncia alrededor del año 2010 en nuestro país, se hacían de una forma un poco más clásica, es decir, se generaba pues a lo mejor una dirección de correo electrónico o se habilitaban incluso buzones físicos para que la gente pudiera formular las denuncias. Con la evolución y el paso de los años y además haciendo una búsqueda, ¿no? Una comparación con cómo lo hacen los países de nuestro entorno, que alguno va un poquito más avanzado que nosotros, la tendencia actual y además de una forma más que fuerte es contar con plataformas informáticas que ayuden a la gestión de la comunicación y en su caso la posterior investigación. En cualquiera de los casos por los que se opte para generar o para crear un canal de denuncia interno, debe existir un procedimiento de gestión del canal que garantice la confidencialidad del procedimiento, la agilidad. No se puede eternizar, lógicamente, un procedimiento. Hay plazos, además, marcados. Se debe observar siempre y en todo caso la objetividad del procedimiento, por eso existen políticas de conflictos de interés, situaciones en las que las personas que vayan a recibir o sean las encargadas de gestionar una denuncia se puedan acoger a causas de abstención o recusación, etcétera. Y además, sobre todo, y de una forma bastante férrea, se debe velar por la presunción de inocencia de la persona denunciada. Lo dice además la propia directiva y en estos procedimientos habrá que velar o tratar dos cuestiones que para mí son bastante importantes y nosotros cuando asesoramos a los clientes en la implementación somos bastante estrictos. Por un lado, se deben detallar las fases del proceso y los plazos. Es verdad que en la directiva se habla de plazos de 7 días para acusar recibo, dar respuesta al informante en un plazo no superior a 3 meses. Aquí sí que me gustaría esperar a ver cómo lo transpone el legislador, porque esto va a entrar en colisión directamente con algunos procedimientos que se recogen en convenios colectivos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos en cuanto a la gestión y a los procesos de anonimización de las denuncias.
Y por otro lado, habrá que identificar, también lo dice la directiva, de una forma clara, quién va a ser la persona o el departamento de la compañía que vaya a gestionar la denuncia. Lo mismo, este órgano o esta persona o departamento interno de la compañía tendrá que tener tintes de objetividad y absoluta independencia, en la misma línea con la cuestión de las causas de abstención, recusación y los conflictos de interés que comentaba anteriormente. Una tendencia también que está muy de actualidad es la externalización del canal interno en un tercero externo experto en la materia. Puede externalizarse todo el procedimiento completo, incluida la investigación, y a veces se externaliza solamente la gestión, la primera recepción de la comunicación. Ese tercero externo acusaría recibo al denunciante, chequearía sobre qué trata la comunicación y después se la derivaría al departamento interno correspondiente de la compañía, es decir, haría un primer filtro. Y en otras ocasiones se externaliza el procedimiento conjunto, muchas veces, y es lógico, de la mano con el cliente, pero se garantiza así un sistema dotado de una mayor objetividad y transparencia en el proceso. Los países anglosajones lo realizan así desde hace muchísimo tiempo y además se ofrecería pues, un alto grado de especialización en la materia. El segundo de los tipos que ofrece la directiva son las denuncias externas. Se trata de una vía alternativa o complementaria que consiste en la formulación o en la habilitación de canales públicos fundamentalmente para formular esas denuncias. Lo mismo aquí, pues no sé cómo lo va a transponer el legislador. Sí que tengo conocimiento de que hay un ayuntamiento en Lérida que se ha adelantado a la transposición de la directiva y ha decidido ya cumplir con la misma y habilitar un buzón de denuncias en su propia página web para que las personas que por cualquier cuestión no hayan podido formular la denuncia de forma interna o no hayan recibido respuesta en el plazo previsto puedan dirigirse directamente al ayuntamiento, ¿de acuerdo? En otras ocasiones, pues quizás se habilite un organismo público, no lo sé, aquí tendremos que ver un poco cómo se va a realizar. Y por último, estaría la opción de la revelación pública. La revelación pública es un mecanismo subsidiario si no funciona ninguna de las dos o si se tiene en ocasiones pues, un temor especial a sufrir algún tipo de represalias cuando se agoten las vías anteriores y consiste básicamente en acudir a los medios de comunicación, a periodistas de investigación o medios especializados para formular estas comunicaciones o denuncias. Insisto que la idea es pues, generar esos canales internos y que funcionen, que se dote a los empleados y a las partes involucradas para tener confianza en que el procedimiento va a respetar todos sus derechos y que se va a realizar de la forma en la que se tiene que, lógicamente, que realizar. ¿Cómo se protege al informante? Pues sí, ¿y frente a qué? Sobre todo, la directiva habla de las famosas represalias. Las define algo así como la acción o omisión que en un contexto laboral esté motivada por una denuncia interna o externa o por una revelación pública y que pueda causar un perjuicio injustificado al denunciante. Además, determina en su artículo 19 un listado de ejemplos, ¿de acuerdo? Pero puede haber una casuística tremenda. Por ejemplo, pues que una persona que haya un comunicante, un informante, haya recibido después evaluaciones negativas, una destitución, un despido, una suspensión, una denegación de ascenso, denegación de formación, cambio de puesto de trabajo y que se considere que está relacionado y que se ha tomado como una represalia por haber formulado esa comunicación, ¿de acuerdo? Cuestión distinta será que por cuestiones empresariales se tomen este tipo de medidas justificadas de una forma justificada, y que sean coincidentes en el tiempo. ¿De acuerdo? La forma de proteger a los informantes es una vez más procedimentando de una forma clara los procesos de comunicación y denuncia,
que deben partir, como apuntaba Eduardo en su introducción, de una cultura estricta de cumplimiento y ética empresarial. Tiene que venir, lógicamente, desde arriba y tiene que involucrar a todas las partes de la compañía. Desde luego, desde mi punto de vista, los mecanismos que hemos comentado hace unos minutos sobre la externalización y la utilización de plataformas informáticas ayudan y apoyan a que la protección del informante se realice. ¿De acuerdo? La directiva también determina o lista algunas medidas de protección, como por ejemplo, es curioso, es llamativa que en un proceso judicial se realizará una inversión de la carga de la prueba, que recaerá en quien hubiera tomado la represalia, demostrar que las medidas adoptadas no estaban relacionadas con la revelación de la información, o incluso que se debe garantizar que el denunciante no incurrirá en responsabilidad alguna por haber comunicado o revelado información siempre que lo realice de buena fe y que ese acceso no fuera constitutivo de un delito. ¿De acuerdo? También, incluso en el marco de un procedimiento, si la persona informante se viera en una situación de peligro, se podrán pedir medidas cautelares para garantizar su protección y su integridad. Y he dejado para el final la pregunta que tiene que ver con el título de mi presentación, es decir, si afectaba o no a mi empresa, porque es cierto que la directiva habla de que estarán exentas aquellas compañías que cuenten con menos de 50 trabajadores o los municipios que cuenten con menos de 10.000 habitantes. Esto no aplicará a sociedades que presten servicios en materia de servicios y productos de inversión, prevención del blanqueo de capitales, seguridad del transporte o protección del medio ambiente. Pero sí que me gustaría ponerlo en contraposición con los famosos sistemas de prevención de riesgos penales o modelos de organización y gestión que se recogen en el Código Penal. Imagino que la mayoría de ustedes estarán familiarizados con estos sistemas. Y es que, aunque el Código Penal no los establezca como obligatorios, pero en la práctica funcionan como una pseudo obligación, ni determinan que haya compañías de un mayor o menor volumen que tengan o no que contar con estos sistemas, los canales de comunicación y de denuncia forman parte de ellos. Prácticamente todo el mundo cuenta ya con estos sistemas y de prevención desde que se introdujeron desde que se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2010 la responsabilidad penal de la persona jurídica, por lo que todas estas compañías habrán de adaptarse. En mi opinión, no se trata de implementar canales de implementar un canal de comunicación y denuncia porque me vaya a obligar una directiva o una norma nueva, sino porque las compañías cada vez más tienen que velar y cuentan con una voluntad de llevar a cabo su objeto social de una forma ética y responsable. Y los canales son unos mecanismos de ayuda básicamente esenciales. Sí que es verdad que la directiva prevé que para aquellas personas que vayan a estar obligadas, tampoco sabemos si el legislador español lo ampliará a cualquier tipo de compañía, sí dice que los Estados miembros deberán disponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para las personas físicas o jurídicas que, por un lado, que a modo de ejemplo, pues puedan impedir o intentar impedir que se formulen denuncias, que adopten medidas de represalia, que promuevan procedimientos abusivos o que incumplan el deber de mantener la confidencialidad de los denunciantes. Y como apuntaba hace unos minutos, en cuanto a los denunciantes, se deberá sancionar a aquellas personas que realicen denuncias de mala fe. Y hasta aquí ha sido mi intervención. Creo que he ido más rápido de lo que estaba previsto. Muchas gracias, Paloma. Efectivamente, nos han sobrado 3 minutillos que si le hacen falta ahora a Irene podremos emplear. Pues Irene, cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias, Araceli, y muchas gracias, Paloma, por tu intervención. La verdad es que has enmarcado perfectamente cuál es el marco legislativo de los canales de denuncia. Y ahora yo voy, a través de la presentación que hemos preparado en técnicas, voy a exponeros un poco
cómo tenemos nosotros o cómo hemos puesto en marcha nosotros el canal de denuncias en nuestra organización. No sé si estáis viendo ya mi pantalla. Perfecto. Sí, la vemos bien. Pues primero de todo me gustaría comentaros una breve historia de nuestro canal. Nuestro canal se implantó en el año 2016, que fue el año en el que se implantó también el órgano de cumplimiento en Técnicas Reunidas. En un primer momento se organizó como un órgano colegiado, pero más tarde, en el año 2010, a partir ya del año 2017-2018, se estableció un departamento de cumplimiento normativo, y es este departamento de cumplimiento normativo al que se le otorgó la función, entre otras, de gestionar el canal de denuncias. A partir de ese momento, la gestión del canal de denuncias es gestionada, llevada y las investigaciones las lleva el departamento de cumplimiento normativo y su responsable, el responsable de cumplimiento normativo. En un primer momento se implantó una dirección de correo electrónico, un buzón de correo, y a día de hoy lo que hemos hecho ha sido migrar a una herramienta web. Pese a que Paloma ya lo ha introducido de forma muy concisa previamente, sí que me gustaría decir que legalmente pueden existir 3 tipos al final de personas que gestionen el canal. El canal se puede gestionar de forma interna, de forma externa o de forma mixta, y nosotros hemos optado por una gestión interna. No obstante, pese a que tenemos una gestión interna, sí que nos apoyamos en distintas áreas, como puede ser algunas áreas dentro de la compañía cuando son específicos las denuncias que tenemos que contar con ellos, o por la especificidad de la materia que podamos asesorarnos de forma externa, por ejemplo, con Gómez Acebo y Pombo, con el departamento de Paloma. Es importante decir o recalcar que la recepción, gestión, el análisis y la investigación de las denuncias en Técnicas Reunidas únicamente se lleva por parte del Departamento de Cumplimiento Normativo. ¿Por qué? Porque al final esto le dota de un carácter mucho más objetivo, de un carácter mucho más independiente, puesto que directamente nosotros reportamos directamente a la Comisión de Auditoría y Control, que es el órgano, en este caso, en el que ha delegado el Consejo de Administración la gestión del modelo de gestión de compliance penal, del sistema de gestión de compliance penal, y sobre todo las investigaciones derivadas del canal de denuncias. Sí que es cierto que nosotros sí que hacemos un reporte de los resultados de estas denuncias, pero simplemente del número de las denuncias o su tipología, y forman parte de los reportes periódicos que nosotros hacemos a este órgano de control que por ley al final nos obligan. Como también ha comentado Paloma, los medios para comunicar una denuncia pueden ser distintos y diversos. En un principio pues, se hablaba de existen teléfonos, buzones físicos, correos electrónicos, incluso las herramientas web. Sí que es cierto que nosotros consideramos que en Técnicas Reunidas, pese a que ahora hemos migrado a una herramienta y antes teníamos un buzón de correo electrónico, la idea de que podamos estar abiertos a que alguien pueda comunicarse de otra vía, aunque no es la óptima, sí que debe considerarse que pueda estar abierta, porque no todo el mundo a lo mejor tiene la capacidad para interponer una denuncia, que siempre nosotros les redirigimos a este medio oficial, pero sí que es cierto que, bueno, que puede existir estas otras vías y no nos gustaría como descartarlas. Y luego al final un canal de denuncias es un medio que cualquier organización pone a sus empleados, directivos y como ha dicho Paloma, cualquier persona que trabaje con la organización, ya sea nosotros lo tenemos tanto interno como externo, es decir, cualquier persona que tenga colaboración con Técnicas Reunidas, ya sea un proveedor, un subcontratista, incluso un cliente, un licenciante, cualquier persona que tenga contacto con nosotros puede interponer una denuncia en el canal de denuncias. Y como ha dicho Paloma, esta herramienta lo que permite es a las empresas detectar de forma previa incumplimientos antes de que se hagan públicos o antes de que se hagan mucho más grandes y que vayan mucho más. ¿Qué garantías se deben respetar? Pues pese a reiterarme un poco en lo que ha dicho antes Paloma, lo más importante para nosotros son 3 cosas. Lo primero, respetar la confidencialidad tanto del objeto denunciado como de las partes, en este caso, que formen parte de la investigación, ya sea el denunciante, cualquiera de las personas que nosotros podemos considerar testigos, pero cualquiera de las personas que participen de buena fe durante la investigación, a los que sean consultados o que aporten pruebas o documentación sobre la investigación, y el denunciante.
También la ausencia de represalias, es decir, que ninguna persona que de buena fe que participe en estas investigaciones tenga ningún tipo de represalias por parte de la organización. Como bien ha comentado Paloma, todos los distintos tipos de represalias que están establecidos en la directiva, pero que si bien nosotros no hemos querido de momento detallarlos, puesto que como aún la directiva no se ha traspuesto, en nuestro procedimiento de investigación y en nuestra guía del canal de denuncias, que está publicada en el propio canal, no hemos querido incluir de momento todas las posibles represalias, puesto que no sabemos exactamente si va a haber un numerus clausus o va a haber un numerus apertus de represalias que tengan en cuenta la directiva, otras represalias que nosotros podamos determinar, etc. Y luego la parte de la seguridad. ¿Por qué es importante esto? Porque al final es importante tanto en el acceso como en el tratamiento, como luego en la posterior documentación de toda la gestión de la denuncia. ¿Por qué? Porque puede ser que las denuncias no tengan cabida, es decir, que puede ser que sean sobre materias que realmente no sean objeto de este canal de denuncias. También puede ser que directamente por carecer de sentido o por ser de mala fe y directamente sean inadmitidas, pero en el caso en el que sean denuncias cuyo objeto es objeto de una investigación y acaben derivándose en un proceso luego judicial en el que luego haga falta la intervención de abogados externos, etcétera, toda la trazabilidad de la documentación que se ha ido recabando a lo largo de todo el periodo de la investigación, ya sea ayudados internamente por otros departamentos o por externos, nosotros debemos custodiarlo de una forma adecuada para que esas pruebas puedan ser utilizadas luego en un posterior juicio y tanto sean almacenadas como custodiadas en esa misma forma, también respetando todos los derechos de protección de datos y los distintos plazos que nos marque la ley. Es cierto que nosotros tampoco hemos incluido de momento los plazos, puesto que estos plazos, como ha dicho Paloma, la directiva puede modificarlos, o sea, la transposición a España pueden ser modificados, pueden ser reducidos o también hay que tener en cuenta el tema de protección de datos, pero para nosotros también es muy importante el hecho de conservar la documentación ya sea anonimizada, puesto que al final también es importante de cara a poder demostrar que el sistema de gestión de compliance penal funciona, el hecho de poder conservar que ha habido una serie de denuncias en el canal, cómo se han gestionado las mismas, la trazabilidad de toda la investigación llevada a cabo y en este caso las medidas que se han adoptado o no para solventar el problema que se ha comunicado. Por eso, en cuanto a los plazos, etcétera, tenemos que esperar un poco a la directiva y jugar un poco con todos ellos. Luego, ¿cuál ha sido la motivación principal por la que nosotros hemos migrado de un canal, de un buzón de correo electrónico, de una dirección de correo electrónico, a una herramienta web? Pues en este caso, ¿por qué? Porque nosotros teníamos una dirección de correo electrónico que estaba asociada a una cuenta de una persona física. Cualquier dirección de correo electrónico está asociada a una persona física, es decir, dependía de que esta persona física manejara esta cuenta de correo. Por lo tanto, esto consideramos que puede ser una brecha. Luego, la forma también de gestionarse también depende de esta única persona, aunque luego puedan derivarse a otras personas que ayuden en la investigación. La parte de la custodia de la información y la documentación. Al recibirse toda la información por medio de un correo electrónico, toda la información que se recibía por parte del denunciante, de los considerados testigos o del propio denunciado, al final luego tenía que guardarse, como por así decirlo, en una carpeta de red, en un file server. Entonces, tenían que guardarse la trazabilidad de todos los emails que habíamos recibido, de todas las comunicaciones que se habían realizado con todas estas personas, así como toda la documentación, soporte que nos habían hecho llegar estas personas, así como nuestros propios papeles de trabajo. Al final, ¿qué pasa? Que toda esta documentación guardada en una carpeta de red es manipulable. ¿Qué pasa? Que a través de una herramienta web todas estas comunicaciones directamente se almacenan en esta herramienta. También impide la modificación y hay unos logs de trazabilidad de que la información es inviolable y que no puede ser modificada. Y sobre todo también existen copias de seguridad recurrentes, por lo tanto no va a haber una pérdida de esta documentación e información. Por lo tanto, siempre vamos a tener una trazabilidad de la misma y vamos a poder estar mucho más tranquilos de que no va a perderse ninguna información y sobre todo que el acceso a la misma por parte de alguien, algún tercero, ya sea interno de la organización o externo, va a ser mucho más complicada porque la seguridad que tienen esas propias aplicaciones son mucho mayores. Luego, ¿por qué? Porque el tema de las denuncias anónimas. Al final nosotros cuando teníamos denuncias anónimas, y pese a que luego lo volvería a comentar en las próximas slides,
nosotros, las denuncias anónimas a través de un buzón de correo, de una dirección web, lo que pasaba es que una persona se creaba una dirección de correo dummy, una dirección de correo falsa en un servidor normalmente fuera de España, y nosotros nos llegaba esa denuncia. Normalmente esa denuncia acababa ahí, no había una mayor comunicación. En general, por nuestra propia experiencia, las denuncias que hemos tenido anónimas, esa persona que lanzó la denuncia nunca más se metió en esa dirección de correo para recibir, en este caso, notificaciones primero de acuse de recibo de la denuncia o solicitud de información adicional, o cuando le solicitábamos aportar más pruebas o que nos aportara también la identificación de posibles personas que tuvieran conocimiento de los hechos, etc. Entonces, todas las denuncias anónimas gestionadas a través de direcciones de correo, de buzones de correo electrónico, se nos complicaban muchísimo las investigaciones. ¿Qué pasa? Que a través de la gestión de estas denuncias, a través de una herramienta web, cuando una persona quiere directamente formular una denuncia anónima, tiene la opción de clicar para que sea una denuncia anónima, entonces no se identifica, no pone sus datos, ni su correo electrónico, ni ningún dato que le identifique o para poder comunicarse con él. Y lo que sí que hace la aplicación es generarle un usuario y una contraseña. Ese usuario y la contraseña, él sí que lo va a tener para poder contactar con nosotros. Por lo tanto, sí que va a poder ser mucho más sencilla esta investigación, puesto que al final esta persona va a conocer que puede contactar con nosotros de una forma segura y confidencial, que en ningún caso vamos nosotros a poder acceder a saber quién es esa persona, y él de forma segura va a poder aportarnos más información y documentación. Y luego por el tema de protección de datos. Al final la directiva nos habla de que tenemos que de alguna forma proteger los datos de los denunciantes. Se nos habla de que en los plazos de 3 meses también por ley de protección de datos deberíamos anonimizar los datos de las denuncias. Sí que es cierto que nos habla de que podemos incluso ampliar las investigaciones a 6 meses si hay justificada razón en función de la complejidad de la denuncia, pero que en ese momento deberíamos finalizar las investigaciones y anonimizar todos los datos. Pues bien, a través de todas estas herramientas web, la verdad es que la anonimización es mucho más sencilla y sobre todo que suele haber como una especie de buzón alternativo al cual las denuncias se envían para dejarlas como gestionadas ya una vez archivadas las mismas, a las cuales nosotros tendríamos acceso si fuera necesario poder probar la debida diligencia del órgano de cumplimiento a la hora de gestionar las denuncias, o sea, de gestionar las denuncias que se nos a través del canal, pero no estarían activas o por lo menos visibles, protegiendo por lo tanto a los denunciantes y demás personas que participen en las investigaciones. Hablando a través de las denuncias anónimas, desde hace unos años sí que ha surgido esta necesidad de adaptar los canales. ¿Por qué? Porque en un principio no se concebía el hecho de recibir denuncias anónimas. A través de una nota de la Agencia de Protección de Datos, sí que se tuvo una disyuntiva sobre la recepción o no de denuncias anónimas. La mayoría de las empresas se lo tomaron como una obligación el poder recibir denuncias anónimas. Se han ido adaptando de una forma mejor u peor, pero ir adaptándose a poder recibirlas. Y el problema es eso, que a través de los buzones de toda la vida, pues es complicado por el tema de las medidas técnicas, porque es muy complicado mantener el anonimato del denunciante, a menos que no sea a través de estos correos electrónicos falsos. Y luego es eso, que a la hora de llevar las investigaciones es muy complicado tener esta comunicación con ellos. Y luego ya por último hablaros de la realización de los procesos de investigación, que no es algo baladí, que como ha dicho Paloma, las compañías tienen que dotarse de un proceso de investigación. En primer lugar, para poder los propios departamentos que lleven la investigación de las denuncias ceñirse a él, porque en el caso de que la denuncia acabe o el procedimiento de investigación haya una posible denuncia y acabe en unos juzgados, nosotros desde los departamentos internos debemos poder demostrar nuestra buena fe y que hemos actuado conforme a un procedimiento, sea mejor o peor, pero conforme a un procedimiento. Y luego que tienen que aplicarse sobre todo las medidas de proporcionalidad y legalidad, es decir, nunca podemos ir más allá de lo que realmente legalmente deberíamos poder. Debemos respetar los plazos que legalmente se nos han conferido, intentar ceñirnos a los meses en los cuales debemos llevar a cabo las investigaciones, y si no, si realmente hay una investigación que es más compleja y se dilata en el tiempo, tenemos que elaborar una serie de informes por medios del cual nosotros justifiquemos internamente por qué esa investigación está durando más del tiempo necesario.
Y luego realmente la parte más importante es que las pruebas que se hayan obtenido han de ser válidamente obtenidas. Durante todas las investigaciones que pueden conllevar muchísimos actos de investigación, ya sean a través de entrevistas, acceso a información de personas, acceso a información incluso en ordenadores de terceros. Todo esto ha de estar documentado previamente antes de realizar cualquier investigación. Es decir, no podemos empezar a hacer una investigación en nuestra organización sin haber contado antes con un procedimiento que se haya difundido de cómo van a ser las investigaciones, de cuáles son las garantías de los empleados, denunciados, denunciantes, de cualquier persona que pueda ser objeto de una investigación y que participen en las investigaciones. Si vamos a tener acceso o en algún momento vamos a acceder a información de ordenadores o de tabletas o en teléfonos, cualquier dispositivo electrónico de terceros, debemos informar previamente a todos los empleados de que esto es una opción. Entonces, todo esto tiene que ser previamente comunicado a toda la organización para que todas las pruebas que tengamos y obtengamos sean válidas en un futuro procedimiento judicial. No sé si yo también he corrido demasiado o está bien. Nada, muy bien, Irene. Y muchas gracias también, Paloma. Habéis sido bastante didácticas. Nos han hecho algunas preguntas, más bien pequeñas aclaraciones, porque ya habéis dicho que dais respuesta a todas las denuncias que se os hacen, ya sean si tienen sentido y van a proseguir como denuncias o no. Pero nos preguntan si tenéis la capacidad legal, nos pregunta Valentín de nuestra empresa asociada a SER, la capacidad de no admitir una denuncia anónima. Paloma o Irene. Lo ha apuntado muy bien Irene antes, o sea, no es cuestión de que sea legal o no admitir las denuncias anónimas. Nuestro ordenamiento lo que dice es que se pueden formular denuncias anónimas. Es cada compañía la que decide o escoge si su canal estará habilitado solamente para gestionar denuncias que sean nominativas o también para aceptar denuncias que sean anónimas. Decía antes Irene que aunque se determinase que las denuncias tienen que ser nominativas, la picaresca en nuestro país es enorme y hay gente pues, que recurre a crearse correos electrónicos falsos, nombres distintos para que no sean identificados y ahí es donde realmente viene el problema interno. A nosotros nos preguntan muchas veces, nos ha llegado una denuncia, no podemos identificar a la persona, la consideramos como anónima, ¿qué hacemos con ella? Nuestra sugerencia siempre es que se realice una mínima investigación, sobre todo para que no se incurra en ningún tipo de responsabilidad por parte del órgano encargado de la gestión de la denuncia. ¿De acuerdo? El problema de las denuncias anónimas, como bien decía Irene, es la dificultad que generan en el proceso de investigación. Hay muchas veces que necesitas entrevistar a esa persona, pedirle documentación, información y no la puedes identificar. Ahí es donde viene el problema. Sí es verdad que en muchas otras ocasiones puedes ir tirando de alguna información o de alguna referencia y, valga la redundancia otra vez la frase, en muchas ocasiones se llevan a cabo investigaciones muy importantes a raíz de las denuncias anónimas. Muy bien. Luego os preguntaba yo si este canal de denuncias, porque todo el rato estamos hablando un poco de los trabajadores internos, ¿no? Si es también el canal para ese perfil de denuncias que ya puede ser por fraude, puede ser por malas conductas de clientes o de proveedores. Nosotros en concreto, nuestro canal de denuncias está habilitado para interponer una denuncia por parte de tanto cualquier empleado nuestro, ya sean empleados directivos, administradores, etcétera, como cualquier persona que se relacione con nosotros, pues proveedores, suministradores, clientes, etcétera, en materia de vulneración de la legalidad, de los principios del código de conducta o de las normas internas o externas a las cuales estamos expuestos. Sí que es cierto que a lo mejor nosotros no somos una empresa que directamente tiene contacto con consumidor, pero sí que otras tipo de empresas que a lo mejor sí que tienen otro canal paralelo pues para preguntas de consumidores y usuarios, etcétera. Pero nosotros en este caso sí que recibiríamos, por ejemplo, pues si ha habido un tema de un fraude que un proveedor es conocedor por parte de alguien de nuestra compañía, pues sí que podría ponerlo en conocimiento por parte, o sea, en ese canal, efectivamente. Muy bien. Nos hace otra pregunta, que yo creo que es más una aclaración, Diego de Intexa Inarsa,
y nos hablaba sobre las medianas empresas, que parece ser que la normativa les da un poco más de moratoria hasta 2023. Eso es el plazo máximo que está previsto en la directiva para que los Estados miembros lo transpongan. Transpongan justo lo que tiene que ver con los canales de denuncia para las empresas de entre 50 y 249 trabajadores. No es obligatorio que se cumpla hasta el final ese plazo. Habrá que ver una vez más, siento ser tan repetitiva, cómo lo va a transponer el Ejecutivo. Y aunando con esta transposición, sabéis que hace un par de días el Ministerio de Hacienda ha aprobado dos órdenes ministeriales para la gestión de los fondos europeos y que da 90 días a las administraciones públicas para establecer todos estos canales. ¿Cómo veis? Porque vamos, si aquí estamos hablando de años y a ellos les dan 90 días... Entiendo que es por temas de transparencia, ¿no? O sea, al final en la gestión de los recursos públicos y al final yo creo que las administraciones públicas sí que tenían una obligación de tenerlo implantado ya. Exacto. Independientemente de su tamaño, de su condición, tenían obligación. Yo creo que por transparencia. Sí. Perdona, Irene, sí. No, sí, Paloma. No, yo estoy con Irene, creo que por temas de transparencia era obligatorio. Esta directiva en concreto sí aplica a entidades del sector público, salvo a ayuntamientos o entidades con menos de 10.000 habitantes, pero lo mismo en el sentido teórico general de la directiva. Yo no sé, insisto, cómo luego se va a transponer, si se eliminan los umbrales numéricos, si se amplía la capacidad para que los canales de denuncia apliquen a todo el mundo o no. Y una última pregunta antes de a ver si alguien más. Hay una mano levantada, ahora le damos. Una última pregunta era sobre el canal y las denuncias. ¿Qué perfil? O sea, ¿tenéis métricas un poco? Porque Irene ha ido orientando todo el rato que lo ideal es una plataforma donde se pueda gestionar todo y haya la mayor confidencialidad posible. ¿Tenéis un poco un baremo para saber en qué se mueven de denuncias frente a número de trabajadores o algo así, para saber un poco qué dimensiones van a tener que dar a esa plataforma y qué inversión y qué recursos van a tener que dedicar las empresas? Te la dejo a ti. Sí, pues sí, nosotros gestionamos de forma externa tanto la gestión completa como esa parte mixta que hemos comentado tanto Irene como yo de varios clientes. Y por poner un ejemplo, en una empresa de 2.500 trabajadores solamente en España, en lo que va de año, ayer gestionamos la denuncia número 35. De esas 35 denuncias, 4 tenían que ver con atención al cliente, es decir, se habían equivocado de canal, pero las 31 restantes tenían que ver o con infracción de normas y procedimientos de la compañía. Algunas podían estar relacionadas con el sistema de prevención de riesgos penales, es decir, se comunicaban situaciones de fraude, de corrupción, etcétera. Y luego había una buena parte de denuncias que tenían que ver con acoso laboral. Entonces, pues claro, gestionar 35 denuncias en 10 meses internamente por una compañía, si no tienes medios suficientes, es complicado. O sea, 4 denuncias más o menos al mes en una compañía de 2.500 trabajadores. Se concentran en épocas del año, es curioso. En un día a lo mejor recibimos 5 y luego estamos 2 semanas sin recibir nada, pero sí, y el año pasado en ese mismo cliente recibimos 42. O sea que yo creo que este año, si seguimos así, lo superaremos. Y implementaron el canal hace 3 años, o sea que realmente ellos lo que han hecho ha sido pues una labor formativa y de concienciación a sus empleados y a proveedores, porque lo tienen abierto a terceros para que se utilice el canal y se ha ido hasta el final en las investigaciones. Vamos a ver, entendemos también, como dices, que esa labor formativa es fundamental, ¿no, Irene? Es esencial. Sí, para nosotros también lo es. O sea, es importante que exista el canal, pero sobre todo es importante que cada uno de nuestros empleados
conozca la existencia del canal, qué es lo que pueden a través de él comunicar, que sepan que al final se les va a cuidar garantizando todos los derechos que tienen como denunciantes y que al final cualquier documentación, información que comuniquen siempre es confidencial, que solo vamos a tener acceso las personas del Departamento de Cumplimiento Normativo, que somos un órgano independiente y que vamos a tratar todo con objetividad, con la objetividad que ello requiere. Entonces nosotros sí que es verdad que antes hacíamos notificaciones periódicas sobre la existencia del sistema de gestión de compliance penal, lanzando píldoras pues sobre distintas temáticas, y ahora con la modificación de la herramienta web hemos lanzado también una comunicación, se ha publicado también en la web interna, aparte de en la web externa también está el enlace, y sí que vamos a dar una serie de píldoras recurrentemente para que sepan lo primero dónde está el enlace para acceder al canal, que está en la web interna y en la web externa, cómo acceder, cómo formular una denuncia, que realmente es muy sencillo, es un formulario web para ir completando una serie de datos y que tengan muy claro que pueden acceder a ello en cualquier momento. Muy bien. Vamos a dar la palabra y Nieves, que tiene la mano levantada. Sí, hola, buenos días. Sí, soy Nieves de Tecniberia. Bueno, son dos preguntas un poco por curiosidad. ¿Qué materias son las más denunciadas y si podéis extrapolar un perfil de denunciante por posición, por género, por edad? Pues, Irene, si quieres empieza tú. Yo iba a decir que realmente las materias que ha mencionado antes Paloma son las más tratadas, temas laborales. Y luego algún tema de posibles fraudes o corruptelas en alguno de los procesos de licitación, subcontratación, en nuestro caso concreto, son los temas como que más se denuncian. Sí que es cierto que la mayoría de las ocasiones la investigación no ha concluido, vamos, en ningún... O sea, que luego no se ha determinado que a lo mejor se ha producido ese hecho en concreto, sino simplemente que se ha puesto en conocimiento y no ha ido a más. Pero son esos temas los que en mayor medida se han producido. Paloma. Sí, pues un poco en la misma línea, sí, haciendo un poco comparando, ¿no?, todos los canales que gestionamos y luego las investigaciones que se nos encomiendan. Yo creo que esos son los temas principales: acosos laborales, corrupciones y fraude interno. Ahí hay mucha materia y ahí sí que hay investigaciones que muchas veces pues terminan en haber descubierto pues cuestiones o prácticas irregulares de algunos trabajadores, muchas veces pues en connivencia con terceros externos, y en muchas ocasiones pues terminan en despidos. Y en alguna ocasión hemos identificado en investigaciones internas otros hechos diferentes a los que se han denunciado. O sea, que cuando vas tirando del hilo, pues por suerte o por desgracia encuentras muchas cosas. Y en cuanto al perfil de denunciante que preguntaba Nieves, yo creo que es muy difícil dar un dato. Depende de cada compañía, del sector y sobre todo de la materia. Pero yo creo que no podría decir que si denuncian más las mujeres, los hombres, si las personas entre 30 y 40, las de 50, depende. Hay un montón de situaciones diferentes. Yo ahí estoy con Paloma, también de todo. ¿Y no hay algún área de la empresa en que sea más susceptible, bueno, también por su labor, que desempeña en realizar estas denuncias? O sea, entiendo que el que trabaja con proveedores tiene más. El que trabaja con proveedores, con clientes, con administraciones públicas, ahí siempre hay un riesgo mayor que la gente que no tiene relación con prácticamente nadie externo. Pero no porque las áreas en las que se puedan pensar que hay más riesgo de producir un fraude o cualquier otro delito sean desde las que se denuncia. Muchas veces es otro área el que tiene conocimiento de que eso se ha producido en otro área distinta, que es la persona que pone la denuncia. Eso es. Y en muchas ocasiones, cuando los canales están abiertos a terceros, son los propios clientes, los proveedores o incluso competidores los que formulan la comunicación o la denuncia. O sea, hasta los competidores. O sea, aquí claro. todo el mundo se tiene que sentir observado.
Totalmente. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta. Os podéis quitar vosotros mismos el micrófono si queréis o realizarla mediante el chat. ¿No os animáis? Veo que habéis sido tremendamente didácticas. Habéis aclarado todos, al no haber preguntas, habéis aclarado todas sus dudas. Entiendo que el día que haya la transposición habrá que hacer otra vez un poco de interpretación de lo que se tenga que hacer. Sí. Eso es, vamos a aprovechar. Esa transposición tiene que estar antes de diciembre de este año, ¿no? Teóricamente antes del 17 de diciembre, pero la verdad es que tenemos tradición en no cumplir plazos. Exacto. Sí, yo creo que en el momento que se transponga la directiva, las compañías tendremos como que modificar nuestros procedimientos internos para adaptarnos exactamente a los plazos que nos determinen, a las problemáticas que se establezcan y a todas las garantías adicionales que se puedan establecer en la propia directiva. De momento, pues estamos trabajando, como decía Paloma, con lo que podemos, adaptándonos lo mayor posible a la directiva, pero teniendo claro que en la transposición podemos tener que puede sufrir cambios y tenemos que volver a adaptarnos. Entiendo que lleváis un camino ya muy avanzado y que serán meramente flecos, ¿no? La adaptación que tengáis que hacer. Eso espero, sí. Sí, hombre. No creo que inventen la rueda. Pues si no hay más preguntas, nosotros no sé si alguien más se quiere. Si no hay ninguna más, por nuestra parte desde Tecniberia, pues 1.000.000 de gracias a las dos por haber puesto en común un problema que a lo mejor ahora mismo lo ven lejano las empresas medianas, pero que antes o después van a tener que abordar, y claramente es un problema que va a necesitar de recursos y de un ámbito estanco para que haya esa confidencialidad, y como apuntaba Irene, entre todas las herramientas que haya una plataforma que ayude a esa confidencialidad parece ser la mejor opción. Pues muchas gracias a las dos. Gracias a vosotros. Habéis sido de gran ayuda a todas las empresas y bueno, que tengáis un buen día. Igualmente. Muchas gracias.